Gloria a Dios, buenas noches, Dios me lo bendiga. Vamos a transmitir el día de hoy la lectura de Levíticos capítulo 21. Amén, bendiciones. El día de ayer nuestro hermano estuvo transmitiendo los capítulos 19 y 20. El día de hoy vamos a continuar con Levíticos capítulo 21. Amén. Antes de eso, vamos a orar. Les doy la bienvenida, muchas bendiciones a los que se están conectando. Saludos para el hermano Víctor, que está aquí, Dios me lo bendiga, amén. Compartamos el enlace, la transmisión. Yo sé que es un poquito tardecito, pero siempre es bueno meditar en la palabra del Señor, y mucho más que lo último en que meditemos sea la palabra de Dios en nuestro día. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor para agradecerle. Amén. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo, bendito Dios. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Y gracias, Señor, por este día bendecido, Señor, en la cual tu presencia, Señor, ha estado con nosotros y estás con nosotros, Padre. En esta noche, Señor, vamos a meditar en tu palabra. Bendito Dios, guíanos mediante tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor. Si tienes algo que corregir en nuestra vida, Señor, corrígenos. Instrúyenos, Padre Santo. Gracias, Señor, te doy por la vida de mis hermanos que van a ver esta transmisión, que se están conectando, y aquellos que van a ver también, van a escuchar tu palabra por primera vez. Bendito Dios, háblales a sus corazones. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer la lectura de Levíticos capítulo 21 el día de hoy. Recuerden, estamos en Selah, haz una pausa y reflexiona. Estamos viendo en estos días, o en esta semana y las semanas anteriores, el libro de Levítico. El libro de Levítico es el libro de la consagración. Recuerden que Levíticos muestra el carácter de Dios, así como la ley en el libro del Éxodo muestra el carácter de Dios, que es la santidad, ¿no? La santidad de Dios. Muy bien, entonces vamos a ver el día de hoy Levíticos capítulo 21. Pero también quiero mencionar el día de hoy, 9 de junio, también se está celebrando un día internacional de los archivos, creo que ya estoy mencionando, quiere decir de los documentos que son muy importantes, ¿no? Muy importantes, que llevan mucho valor, tienen un valor jurídico también lleva información histórica, etcétera, ¿no? Entonces, para hacerles recordar el día de hoy, ¿no? En muchas partes del mundo se celebra el Día Mundial del Archivo. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, una información muy importante y algo tan valioso como es para nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios es el testamento o el testimonio, o como una vez lo dijo un poeta, ¿verdad?, es la carta de amor de Dios para el hombre, donde Dios dice al hombre que le ama, ¿no? Y aquí también está la voluntad de Dios para el hombre. ¿Amén? Tenemos la Biblia. Ese es el archivo o el documento más importante que tenemos para nosotros, para nuestra vida. Ha sido preservada durante más de 1500 años, ¿verdad? De historia tiene la Biblia, y hoy la tenemos nosotros en nuestras manos. Es una gran bendición en la cual podemos ver aquí, ¿no?, en este documento, en esta bendita palabra, la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a dar lectura a Levíticos capítulo 21, y vamos a leer, son solamente 24 versículos, y vamos a dar una lectura y luego una meditación. Amén. Dios me los bendiga a los que se han estado conectando a la transmisión, al hermano Darwin Guamán Flores también, Dios me lo bendiga, muchas bendiciones, y vamos a dar lectura. Muy bien, Levíticos 21 dice así, habla de la santidad de los sacerdotes. Amén. Así que esta palabra es para todos nosotros, porque nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Pero más específicamente también esto es para aquellos que están en el ministerio, en el servicio, aquellos que han sido llamados por Dios para el ministerio plenario,
como pastor, evangelista, ¿verdad? Maestro, que están dentro de la iglesia, profetas, apóstoles, aquellos que son enviados también. ¿Amén? Este es para todos aquellos, amén, que Dios ha llamado, para el servicio. Dice así Levíticos 21:1. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón. ¿Se acuerdan que tanto Moisés como Aarón vienen de la tribu de Leví? Ambos son levitas. Ahora, cuando Dios instituye el tabernáculo en el desierto, recuerden, Dios los sacó a Israel, los sacó de Egipto al desierto. Cuando salieron de Egipto, se llevaron, dice también, los tesoros, les dieron oro, plata y muchas cosas valiosas. Los egipcios se lo dieron a ellos para que ellos salieran al desierto. Pero eso tiene un objetivo, porque en el desierto no pueden ir y comprarse cosas. En el desierto fueron a adorar, a servir a Jehová. Y justamente utilizaron todas esas riquezas que Dios les proveyó para poder fundirlas y luego hacer los utensilios para el tabernáculo, para la casa de Jehová, para que puedan adorar y ministrar a Dios, ¿verdad? Entonces, Aarón fue levantado, fue ungido como un sumo sacerdote. ¿Cuál es la función del sumo sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote? La función del sacerdote es interceder por el pueblo ante Dios. Es el intermediario, es el representante del pueblo ante la presencia de Dios. Ese es un sacerdote, es un intercesor. En cambio, un profeta es un portavoz. Dios le da palabra al profeta y el profeta se lo comunica al pueblo. Ahorita estamos viendo lo que es un sacerdote o el sumo sacerdote. Muy bien. Así que Dios le dijo a Moisés que ungiera, levantara a Aarón como el sumo sacerdote. Y luego de su descendencia, por eso que luego vienen sus hijos, iba a salir el sacerdocio. Muy bien, hasta ahí estamos, ¿verdad? Pero también se le conoce como sacerdocio levítico, porque justamente salieron de la tribu de Leví. Los levitas fueron exclusivos para el servicio en el tabernáculo. Recuerden que los levitas no tenían una tierra, no tenían heredad, así que ellos vivían de lo que los demás traían a el tabernáculo, al lugar de reunión. Por eso dice, ¿verdad? Malaquías habla acerca de traer los diezmos, las ofrendas al alfolí, para que haya alimento en mi casa, o sea, en ese lugar de reunión. Amén. Entonces, por eso es que estamos hablando ahorita de Aarón y sus hijos. Así que ahorita dice el versículo 1 nuevamente. Ya les di una pequeña introducción y vamos a continuar. Jesús dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Dice, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Amén. Entonces, aquí está hablando de los sacerdotes no tenían que contaminarse. Y ya en los versículos anteriores o los capítulos anteriores que hemos estudiado, hemos hablado y se ha hablado acerca del cadáver. El cadáver de un animal, el cadáver de una persona, la impureza del hombre, la impureza de la mujer, ¿no? O los objetos, todo eso. Si estaba contaminado o era impuro, eso se podía transmitir. Es decir, ellos tenían ese grado de santidad o de pureza, de no tocar nada impuro, no contaminarse. Y acá está hablando acerca de contaminarse de un muerto, o sea, un cadáver, en sus pueblos. Está hablando de un cadáver. Versículo 2. Mas por su pariente cercano, o sea, ¿de quién? Del sacerdote, por su madre o por su padre, estamos hablando madre, padre o hermano, pariente cercano, o por su hijo o por su hermano, fíjense, aquí está especificando,
Quiere decir que el anterior no podía contaminarse con un cadáver de su pueblo, del pueblo. Pero si hablamos de pariente cercano como madre, padre, hijo o hermano, ¿qué va a pasar? Versículo 3. O por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, hablando de la mujer, en este caso a la hermana del sacerdote, pero esta hermana haya sido virgen, está hablando de virgen. Virgen significa aquella mujer u hombre que no ha tenido contacto sexual con la otra persona. Se ha mantenido puro, su pureza sexual. No, esa habla de la virginidad. Haya tenido marido, por ella se contaminará. Dice, por ella se contaminará. No se contaminará, dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Entonces estamos hablando de ese grado de santidad que demanda Dios de sus sacerdotes. No será como el pueblo, no como el pueblo, sino Él va a ser exclusivo para mí, así que Él tiene que mantenerse limpio, puro, santo. Versículo 5. No harán tonsura en su cabeza. Tonsura significa raparse, tocarse, hacerse un rapado, un peinado. No sé si han visto algunos jóvenes ahora en el mundo, bueno, en los años anteriores, salió una moda en la cual el cabello le ponían gel y se ponían acá como una cresta aquí, o tenían otro tipo de peinados, etcétera. Está hablando de esto. Dice, no harán tonsura. Tonsura se refiere, si buscan bien un poquito en el diccionario, puede ser bíblico o un diccionario simplemente de la Real Academia, etcétera, tiene que ver algún tipo de manipulación en el cabello. Puede ser un corte o un tipo peinado. Puede ser un corte en el cabello, un rapado. No harán tonsura en su cabeza. Dice, ni raerán la punta de su barba. Ahora, estamos en el contexto del pueblo hebreo en el desierto. No vaya, hermano, usted ir un día a la iglesia con barba o así con cabello largo de repente, ¿no? Esto es cultural, esto es del momento, del contexto. Amén. Somos muy literalistas y decimos ahora mañana me dejo crecer la barba y voy con mi barba de Aarón así larga de repente. Bueno, no hay ninguna ley en contra de ello, ¿verdad? Pero tenemos que ubicarnos en un contexto. Así que aquí le está diciendo al sacerdote que no podía hacerse nada en el cabello, no podía raparse el cabello, tocárselo, o también a la barba no se le podía cortar. Y esto es parecido a lo que se conocía como el voto nazareo en el caso de Sansón y en caso de otros niños, ¿no? Que se ve en la palabra de Dios que han hecho un voto nazareo, que ellos no podían dejarse cortar el cabello por nadie, ni la barba ni el cabello, ¿no? Todo eso era porque era un mandamiento en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Todo eso es de acuerdo al contexto. Pero estamos hablando ahorita de los sacerdotes y está hablando justamente de no hacerse nada en el cabello ni en la barba. ¿Qué más? Ni en su carne, o sea, en su cuerpo, harán rasguños. No se podían hacer nada, no podían tocar, su cuerpo era santo, su cuerpo. Ahora, dice Pablo en el Nuevo Testamento, nosotros, dice acá, no ignoremos pues que somos ahora nosotros templo del Espíritu Santo. No tenemos que ignorar que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y que nuestro cuerpo ahora le pertenece a Dios. Recuerden que cuando Cristo nos redimió, la palabra redimir significa comprar por precio. Y cuando uno compra por precio, quiere decir que ahora alguien es nuestro dueño y Señor. Y por lo tanto, todo nuestro ser, nuestra vida, le pertenece a Él. Tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, le pertenece a Él.
Amén. De la misma manera aquí estamos viendo en este aspecto, en el aspecto del cabello, de la barba y de la piel, del cuerpo, no podían tocárselo, no podían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso era algo consagrado a Dios. Versículo 6. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. O sea, ellos estaban encargados de ministrar en el tabernáculo de reunión, donde la presencia de Dios descendía mediante la nube encima del propiciatorio que estaba encima del testimonio del arca del pacto. Entonces, ellos eran de esa manera santos porque ellos ministraban delante de Jehová. Por eso que Dios les exigía ese grado de santidad. Y santidad tiene que ver con consagración, con que algo es separado para. En este caso ellos eran apartados, separados para el servicio exclusivo del tabernáculo. Eran separados exclusivamente para eso. Eso significa santos. Versículo 7. Con mujer ramera o infame no se casarán. Ahora fíjense que acá dice no se casarán, o sea, sí se casarán con una buena mujer, no con la mujer ramera. ¿Por qué? Acuérdense que el apóstol Pablo decía, el que se une a una ramera, un espíritu es con él, con ella. Lo que es el matrimonio o las relaciones sexuales es algo que Dios está guardando o está diciéndole al hombre, a la mujer, que esto es exclusivo para el matrimonio. Porque cuando cuando alguien, un hombre y una mujer, se unen ambos en intimidad, ellos llegan a ser una sola carne. Hay una unidad que Dios permite en el hombre y la mujer dentro del matrimonio, dentro de esas, ¿cómo se dice? Dentro de esa barrera, ¿no? Dentro de esas paredes del matrimonio. Ahora aquí dice versículo 7, con mujer ramera. Ahora, una mujer ramera es una mujer que está con muchos hombres, varios hombres, no llega a tener una estabilidad, sino que ella simplemente está con varios hombres, ¿verdad? Y no se liga con ninguna de ellos, o sea, no se une de tal manera como en el compromiso del matrimonio, que solamente es para un solo hombre, una sola mujer. No, por eso dice acá, con mujer ramera o infame no se casarán, pero sí se casarán con otra mujer. Quiere decir que sí se pueden casar. Ahora en estos tiempos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que vendrán tiempos en los cuales prohibirán casarse. Y eso ya se ve en este tiempo. Se ve en este tiempo, ¿no? Dios ha diseñado al hombre y a la mujer para que puedan tener una pareja y formar parte y formar un matrimonio. Es lo que hizo Dios desde la institución del matrimonio en el Génesis, ¿de acuerdo? Por eso dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pero si Dios lo ha llamado de repente a un hombre para que esté solo o una mujer, debe existir lo que se le llama el don de continencia. Y eso también Dios lo da. ¿Amén? Y eso se puede hablar en otro momento. Es algo muy importante para nosotros, porque de esa manera podemos vivir de una manera saludable, una manera que Dios le agrada. Amén. Tenemos que ver eso, pedirle a Dios. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido. Cuando dice repudiada, está hablando de carta de divorcio. Hay una carta de divorcio que Moisés había permitido al hombre, se le podía dar, y podía despedir a la mujer, pero luego dice Jesús en el Nuevo Testamento, eso se lo permitió por la dureza de su corazón. Pero en el principio, hablando del Génesis, no fue así. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne. Eso lo dijo Jesús recordando el Génesis, cuando le hablaron acerca de ello, ¿verdad? Entonces acá habla de la mujer repudiada, y sí había en esos tiempos carta de divorcio, y luego Pablo dice en el Nuevo Testamento, habla acerca de que se le permitía separarse, dice por causa, tendría que permanecer la mujer con el esposo, pero dice a no ser por causa de fornicación, adulterio, por esa causa, ahí sí podría separarse, ¿no? Bueno, eso es lo que se habla mucho acerca de ello. ¿Ven? Entonces, la mujer repudiada de su marido porque el sacerdote es santo a su Dios. Fíjense, ¿no? Todo lo que le está pidiendo a los sacerdotes, esto le está pidiendo santidad, exclusividad para Jehová. Versículo 8. Le santificarás, por tanto. ¿A quién le dice? Está hablándole a Moisés. Acuérdense, le está hablando a Moisés. Jehová le está hablando a Moisés para que esto lo transmita o lo haga en los sacerdotes. Dice, le santificarás, o sea, Moisés santificará a estos sacerdotes. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová, que os santifico. Fíjense, está hablando sobre eso. Es que ellos están ministrando en el tabernáculo, por eso es que son santos. Acá la dice también, habla acerca del pan, dice, pues el pan de tu Dios ofrece. ¿Cuál es ese pan? Recuerden que en el lugar del tabernáculo de reunión encontramos el lugar santo, y en el lugar santo encontramos tres objetos. Uno de ellos es la menorá, que es el candelabro. Tenemos el altar del incienso, ¿verdad? Y luego que es el altar de oro. Había otro que es de bronce, que está al inicio, que se llama el altar del holocausto. Y el otro es la mesa de los panes de la proposición. Entonces, cuando habla de pan, se refiere a este pan, a los panes de la proposición, ¿no? Pero también cuando hablamos de pan, de manera general, en manera figurada, pan significa el alimento también, ¿ya? O la provisión. Entonces está hablando de esto hasta aquí. Versículo 9. Y la hija del sacerdote, fíjese que dice la hija del sacerdote. Por lo tanto, ellos tenían que tener descendencia, y para que tengan descendencia tenían que casarse. O sea, los sacerdotes en el Antiguo Testamento se podían casar y tener descendencia. Ahora, acuérdese, mire ahora en el presente, y sabemos que hay quienes prohíben casarse y aplican o imponen lo que se le llama el celibato, ¿verdad? Pero si nosotros regresamos a la Biblia, no vemos eso aquí. Inclusive en el Nuevo Testamento vemos que los obispos, los pastores, los ancianos, ellos cuando fueron llamados tenían que ser irreprensibles, y dice marido de una sola mujer. Entonces también se podían casar, ¿verdad? Entonces estamos viendo eso. Acuérdense que yo les hablé un poquito de lo que era la continencia, el don de continencia, ¿no? Entonces eso es un don de parte de Dios para que el hombre o la mujer puedan servir a Jehová, a Dios, con todas sus fuerzas y todo su tiempo, sin casarse, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que estos sacerdotes sí podían casarse y tenían descendencia. Y acá dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, fíjense, ¿qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es lo que significa esto. A su padre deshonra, a su padre deshonra. Quemada será al fuego. Esto es la ley. La ley de Moisés, la ley en el Antiguo Testamento era así de estricto, porque la ley estaba imponiendo normas para que este pueblo que salió del desierto sea formado como una nación. Si tú no pones leyes en una nación, en una población, entonces lo que hay es anarquía, desorden, ¿verdad? Y cuando hay anarquía y desorden,
entonces este pueblo va a ser muy, muy fácilmente destruida desde dentro, pero también desde fuera. Es por eso que era necesaria entonces estamos hablando aquí acerca de algo que en el día de hoy se ve, se ve. ¿Amén? Así que tenemos que tener cuidado de ello. Instruyamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Lo hablo de manera general, para que ellos puedan, tanto los hombres como las mujeres, puedan guardar sus cuerpos para Jehová y también guardarlos para la persona que Dios tiene para ellos. Amén. Eso debemos cultivar en nuestros niños, jóvenes, amén, hijos, hijas. Versículo 10. Y el sumo sacerdote, está hablando ahora de Aarón, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción, fíjense, ese aceite era un aceite especial, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Está hablando de algo, ¿verdad?, que implica su aspecto físico, su cuerpo. Es una manera de honrar a Jehová. Dice, no descubrirá su cabeza, la cabeza, no descubrirlas, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, otra vez, el cadáver, muerta, muerte, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni siquiera porque sea pariente cercano, no va a poder. Dice, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios. Dice, no saldrá del santuario, imagínense, no va a salir del santuario. ¿Qué significa? Que el sumo sacerdote va a vivir dentro del santuario. ¿Y dónde está el santuario? Está dentro del tabernáculo. Era tanto así, fíjense, tanto así la exigencia que Jehová tiene para sus sacerdotes, aquí en el Antiguo Testamento, que les ordenaba que el sumo sacerdote, no los hijos de Aarón, sino el sumo sacerdote que era Aarón, viviera dentro del tabernáculo y no saldría de ahí. Dice, no puede salir de ahí. Versículo 12, ¿no? Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios. ¿Por qué? Porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios es sobre él. Yo, Jehová. O sea, el sumo sacerdote era especial, tan santo, que él era dedicado al servicio a Jehová en el tabernáculo y no podía salir de ahí. Ahí tenía que estar. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo iba a vivir? ¿Cómo iba a comer? ¿Cómo iba a hacer? Bueno, todo eso lo podía hacer ahí. Ahí. ¿Quiénes le proveían? El pueblo. El pueblo. Por eso que la palabra de Dios dice, el obrero es digno de su salario. Y a veces nosotros pensamos, el pastor vive de nuestra ofrenda, el pastor vive de los diezmos, estos ministros de alabanza, estos así, y empezamos a criticar y criticar y criticar. Y muchas veces nosotros no sabemos, hermanos, lo que ellos están pasando, no sabemos sus necesidades, no sabemos cuántas horas se pasan orando, preparando las enseñanzas, intercediendo, visitando a los hermanos, haciendo tantas cosas para el Señor. Amén. Y muchos de ellos se dedican a eso. Dedican su tiempo, su esfuerzo, sus oraciones para servir en la iglesia. Amén. Y muchas veces nosotros criticamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que honrarlos a ellos. ¿A quiénes? A nuestros pastores, a nuestros ancianos, a aquellos que velan por nuestras almas. Nosotros debemos hacerle partícipe de todo bien. Y eso lo habla el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro y otras epístolas hablan acerca de eso. Hablan acerca de que nosotros como iglesia, como congregación, tenemos que
sustentar a los ministros, a los siervos de Dios. Amén. Así debemos hacer. Entonces aquí está hablando de que el sumo sacerdote tenía que vivir dentro del santuario, dentro. Dice el versículo 13, tomará por esposa a una mujer virgen, está hablando, ahora, acá fíjense, está hablando de mujer virgen en contraste con lo que estaba prohibido de una mujer ramera, ¿verdad? Eso está en el versículo 7. Con mujer ramera o infame no se casarán. Pero viene y luego dice en versículo 13, tomará por esposa a una mujer virgen. Amén. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer, una virgen por mujer. Ahora, en el versículo 14 está hablando de esto. Amén. Porque esto era cultural. Cultural significa que desde temprana edad se le instruía a la mujer, al hombre, a guardarse, ¿no? A ser virgen. Inclusive cuando hablamos de los 144.000, en el Apocalipsis habla de los 144.000 sellados, dice que estos eran jóvenes. Cuando habla de jóvenes, puede incluir tanto hombres como mujeres, pero son vírgenes. Muchos de ellos, hay interpretación, puede ser una interpretación literal, siendo de la cultura hebrea, todavía guardan la virginidad, pueden ser vírgenes literalmente, o puede hablarse de una virginidad espiritual, que los han contaminado con la idolatría o con el mundo, ¿verdad? Pero aquí la virginidad significa no se ha contaminado. Su cuerpo ha sido preservado en pureza. Ahora, cuando uno viene a Cristo, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso habla acerca de que muchos de nosotros hemos venido a Cristo ya con un pasado, ya con una vida mundana, una vida desviada del camino de Dios, una vida de pecado. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo dice, nos hace nuevas criaturas. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que decidir guardarnos para Dios. ¿Amén? Entonces, podemos vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Amén? Nosotros hablamos de la virginidad, significa no contaminarse, no mantener tu cuerpo, tu vida, tu alma consagrada para Jehová, para Dios. Pero aquí es literal. Aquí en la ley de Levíticos es algo literal. ¿Amén? Por eso que habla es muy estricto acá. Versículo 15. Para que no se profane su descendencia en sus pueblos. Fíjense. O sea, para que no sea señalado, para que no sea acusado de nada. Tenía que ser alguien irreprensible en todo lo que haga. Porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones, es como decir, es un pacto perpetuo, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Y acá, o sea, era así, era tanto la exigencia de la ley, justamente, que luego más adelante vamos a verlo en la vida de Jesús, que ya alguno de mis hermanos lo ha tocado el tema de la lepra, por ejemplo. Cuando había una persona que tenía lepra, era sacado del lugar de la población, del pueblo de la ciudad, y llevado a un lugar apartado, donde había una aldea de leprosos, porque los consideraban impuros, inmundos, los sacaban, los apartaban. Y ahora aquí hay personas que nacía paralítica o coja, manca, aquella que vivía muda, que nacía muda, sordo, etc. ¿Cuántos defectos o cuántas enfermedades o cuántas cosas en las cuales una persona puede venir y nacer de esa manera, ¿verdad? Ahora en este tiempo muchas veces sufren de lo que se llama discriminación.
¿Por qué? Porque se tenía un pensamiento acerca de ello, ¿verdad? Porque nació así es porque ha pecado. Inclusive le preguntaron a Jesús, sus discípulos, Señor Jesús, ¿por qué este nació así? ¿Habrá pecado él o sus padres? ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús dijo, ni fue este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Y se acercó y dijo, levántate y anda, ¿verdad? Entonces vemos a esto muchas veces en estos tiempos. Lo que tenemos que entender es, hermanos, hermanas, es que dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado del hombre trajo todo esto aquí. El pecado del hombre trajo todo esto. Pero hay un ejemplo muy práctico. Uno de mis pastores, o los pastores que estuvo compartiendo aquí en la transmisión, transmitió un video, pasó un video de este predicador que nació sin extremidades. ¿Cuántos se acuerdan de Nick? Sin brazos, sin piernas, ¿verdad? Pero pasó una infancia muy triste, de repente rechazado, pero él más adelante encontró un llamado, encontró un propósito en su vida y ahora él es un predicador, ¿verdad? Un predicador, un motivador y si él comparte el evangelio, muchas de las personas reciben esa palabra, ¿no? Él lo usa mucho. Entonces eso no es motivo, ¿verdad? No es motivo para sentirse que tu vida no vale nada, ¿no? La vida de una persona vale mucho y Dios puede hacer muchas cosas con tu vida, amén. De repente a alguno le falta un brazo, de repente a alguno le falta una pierna, de repente tiene algún defecto, ¿verdad? Pero cuando tú te mires al espejo, mira a la imagen y semejanza de Dios. Tú eres la imagen y semejanza de Dios. Tú eres la obra de Dios, ¿no? Tú eres la obra, como dice, perfecta, la obra perfecta de Dios. Amén. Y eso tenemos que ver aquí. Pero aquí en la ley era tan estricto, porque lo mismo pedía para los corderos. Acuérdense el cordero pascual, Éxodo capítulo 12. Cuando pedían para el cordero pascual o para un holocausto o una ofrenda, el animal que venía hacia el santuario para el sacrificio tenía que ser un animal sin defecto. ¿Se acuerdan? No tenía que tener defecto. Ahora, aquí está pidiendo lo mismo. Está diciendo el versículo 17, dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, está hablando de sus hijos o sus nietos o sus bisnietos, dice acá, por sus generaciones, que tenga algún defecto, fíjense, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. O sea, la persona que venía a ministrar tenía que ser perfecta, estar completo, saludable, limpio, intachable en toda su manera de vivir, santo, de esa manera. Versículo 18, porque ningún varón en el cual haya defecto, otra vez defecto, se acercarán varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura. Cuando dice sobrado, fíjense, vamos a ver estas cositas pequeñitas, ¿ya? Yo sé que no estamos en un estudio profundo, pero sí es bueno notar lo que dice. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y acá empieza a dar estos puntos de defectos. Número 1, varón ciego, la vista, no podía ver. Cojo, la pierna. Mutilado, el brazo. O sobrado. ¿Sobrado qué significa? Sobrado significa que tenga una parte extra. Eso pasa. Por ejemplo, en la India, no sé si usted puede ver en la India, hubo una niña que tenía 4 piernas. Hay otros que nacen con una cola en la parte de atrás. Hay otros que nacen con lo que se conoce como el gemelo parásito. ¿No? Y hay tantas cosas. Hay otros que tienen 6 dedos en las piernas, en los pies y en las manos, etcétera, etcétera. Y acá está hablando sobre eso. Fíjese que esto abarca todas estas áreas.
Por eso habla de o sobrado. Versículo 19. O varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o joroba, o enano, o que tenga nube en el ojo. ¿Qué significa nube? Catarata. Lo que conocemos nosotros como la catarata en el ojo, eso es una nube. O que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Fíjense todos estos detalles que habla aquí. Versículo 21. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él. Fíjense en la misericordia de Dios. No podrás venir a ministrar, pero sí podrás mantenerte, podrás comer de ello. Versículo 22, miren, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Versículo 23, pero no se acercará tras el velo. ¿Qué es tras el velo? Entonces está hablando del velo, está hablando del tabernáculo de reunión, lugar santo y lugar santísimo. ¿Por qué? Dice, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y el último versículo dice, y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Amén. Entonces eso le está exigiendo a los sacerdotes, tanto a Aarón como a sus hijos. Ahora, vamos a hacer algo, vamos a hacer una analogía. Lo mismo que dijo nuestro hermano, una vez que nuestro hermano comparó la lepra con el pecado, vamos a comparar esto también con el pecado. Vamos a comparar el defecto con el pecado. Aquellos que tenían defecto, dice aquí en Levíticos capítulo 20, estamos leyendo ahora capítulo 21, dice, no podían acercarse, no podían ministrar, no podían acercarse a la presencia de Dios a ministrar. Aquellos que tenían defecto, estos tipos de defecto. Vamos a hacer la analogía, que este defecto sea el pecado. Entonces, nadie que tenga pecado puede acercarse a la presencia de Dios. Nadie que tenga pecado puede ministrar en la casa de Jehová. La pregunta es ahora, ¿tú tienes algún pecado en tu vida? ¿Algo que no le has entregado a Jehová? ¿Algo que no le has permitido que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, pueda ministrar a tu vida, pueda obrar en esa parte de tu vida? ¿Estás ocultando algún defecto, algún pecado en tu vida? Para poder acercarnos a Dios, para poder ministrar en la presencia de Dios. Si nosotros somos llamados a ser ministros de Dios, nosotros somos llamados a ser pastores, a ser evangelistas, a ser maestros. Si Dios nos ha dado palabra de profecía para profetizar en la iglesia, nosotros somos llamados para llevar el evangelio en las misiones, levantar iglesias. Tenemos que quitar el pecado de nuestra vida. Porque a veces nosotros dejamos eso. Es como aquella persona, hace poquito estuve dando la enseñanza de discipulado en mi iglesia, y hay un versículo donde dice, es como el hombre que se ve en un espejo y luego se retira y luego de un momento ya se olvidó cómo era. Y eso lo habla en el contexto de no solamente ser oidor, sino ser hacedor de la palabra. Muchas veces nosotros somos así.
predicamos santidad, predicamos esto, predicamos lo otro, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Decimos a los pastores, decimos a las familias, trata bien a tu hijo, honra a los hijos le decimos honra a tu padre, honra a tu madre, le decimos a los esposos, maridos amen a sus mujeres, y eso no lo hacemos nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿con qué autoridad nosotros estamos ministrando? ¿Con qué autoridad estamos sirviendo al Señor? Amén. El sacerdote, el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que ser santos a Jehová en toda su manera de vivir, hasta para escoger esposa, para los hijos, para ministrar, para sus vestidos, no podían tocarse el cuerpo, el cabello, la barba, era consagrado a Jehová. No tenía que haber fornicación, adulterio, nada de eso en sus vidas. Amén. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, porque Dios nos llama a nosotros a ser, dice, reyes y sacerdotes para Jehová. Amén. Entonces yo quiero el día de hoy terminar con esta reflexión acerca de no debemos ocultar ningún pecado delante de Jehová. Debemos darle toda nuestra vida a Jehová, que Él obre en nuestra vida. Amén. Que Él nos use para usarnos. Primeramente tenemos que ponernos a cuenta, y dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9, si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos en Cristo. Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda iniquidad. Amén. Tenemos la sangre de Cristo y podemos hacerlo, y podemos ponernos a cuentas, y podemos vivir una vida santa que le agrade a Jehová. Amén. Muy bien. Dios me lo bendiga a mis hermanos que me han estado acompañando, a mi hermano Darwin, mi hermano Víctor, ahí también lo veo a mi hermano Rodolfo, a Lito, ¿verdad? Y a todos los que se han estado conectando a la transmisión. Dios me los bendiga. Aquí tengo algunos que están conectados y también que han dado me gusta. Muy bien, vamos a orar para darle gracias al Señor. Hermanos, Dios me los bendiga. Yo les animo a que busquen, amén, la santidad, y busquen consagrarse para el Señor. Cuando uno se consagra, cuando uno busca esa santidad, entonces Jehová nos usa como vasos de honra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche, bendito Dios, gracias por este tiempo en el cual hemos meditado en tu palabra, bendito Dios. Tú llamas, Señor, a tus hijos, a tus siervos, Señor, a que ellos puedan, bendito Dios, santificarse, apartarse, consagrarse para ti y para tu servicio, bendito Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Venimos delante de ti, Señor, y reconocemos, bendito Dios, que no hemos permitido que tú obres en nuestra vida en todas las áreas. Bendito Dios, te pido de manera personal y también de parte de mis hermanos, Señor, que tú sigas obrando en nosotros, que tú nos muestres, Señor, que tu Espíritu Santo, que todo lo escudriña, nos diga, Señor, qué cosas debemos de cambiar que no te agradan de nuestra vida, porque queremos, Señor, ser usados por ti como vasos, Señor, de honra. Gracias, Señor, te doy a ti por la vida de mis hermanos que han estado presentes y todos aquellos que van a poder ver, Señor, esta transmisión. Bendícelos, bendito Dios. Sigue orando en sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Dios me los bendiga y nos vamos a estar viendo hasta una próxima oportunidad. No se olviden, mi nombre es Joel Común Maima. Soy de la Iglesia Sacerdiente de aquí de Surco. Amén, Perú. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Y no se olviden, Selah. Amén. Haz una pausa y reflexiona. Bendiciones.